Se quedó larguito. No, hermana, en este le vamos a echar agua entonces para de una vez hacerte. Vale. Dice que se cose casi igual que el pescado. Pero... Pues se va. Voy a salir del antibiótico.
Déjame para acomodarme bien el sombrero. ¿Qué van a calentar en la otra? ¿Para qué necesitan el otro fogonero? Para los frijoles. Ya agarró, pero queremos que esté más... Porque no tiene tantos... Necesitamos que se seque un poquito. Una vez que sembramos uno, volvemos a sembrar otro para continuarle el rezo durante todo un año, agradecerle todo lo que tenemos que agradecer. Y todos son danzantes. Y todos deben de trabajar en armonía y en coordinación. Entre nosotros, pues, por el momento se encuentra el jefe Meral, el jefe Rafa, el jefe Cristino. Por el momento creo que somos los jefes que estamos aquí coordinando, tratando de coordinar y ayudando a lo que más se puede. Víctor, hazlo tú, peque, en plástico grande para que pongan todos los esos. Sí, está bueno. Sí, ya no podemos sacarlo. Cuidado con los pies, joven. Todos los restos hay que quitarlos y depositarlos acá. Deja sacar las piedras. El árbol es el principal, es el eje, es la antena que nos va a conectar con todo el universo. Y el 22 de diciembre lo vestimos por ser el primer guerrero que se ofrenda en el ritual de la Sagrada Danza del Sol. Nos vamos todos con alegría por nuestro árbol sagrado. ¿Qué viste? Cometeos, agradeciendo a todos. Está en este día, ya ha comenzado. Vamos a empezar el rezo, vamos a comenzar a ir por nuestro sagrado árbol que ya está vestido de danzante. Ya vendrá este círculo para que nosotros dancemos y hagamos la comunión todos juntos, a rezar con el universo, a rezar con la Madre Tierra, a rezar entre hermanos en círculo, danzando. Que este sea una bonita danza, Ometeo. No haya tristeza, Ajá. no haya lágrimas, es alegría. Él va a llevar nuestros rezos y si le damos lágrimas, ¿qué rezos va a llevar? Lágrimas. Entonces, necesitamos alegría, fuerza, deseos de verdad de seguir trabajando, porque de lo contrario esto se viene abajo. Estamos aquí pues, y venimos a rezar por toda la humanidad. ¡Fuerza, guerrero! ¡Fuerza!
un chingo de tiempo. ¿Sí? Ya lo acabo de entender también. Muévase de ahí, Saumadora. Muévase de ahí, Saumadora. Por favor. Agarra las alas, Ahora sí bajen la horqueta de aquí. ¡Vamos allá! ¡Una, dos, tres! ¡Fuerza! Empezar a organizarnos ya desde ahorita, pues ya todos estamos rezando, ya dejemos el cotorreo a un lado, dejemos el andar ahí comadreando, vamos a enfocarnos ya mejor al rezo. ¿Usted qué hace allá? Este va a ser el corazón de la danza, se va a encender y se va a mantener encendido y que sea una bonita danza y que esto represente el que mantengamos encendido eso siempre en nuestros corazones, en nuestro camino, en nuestra danza. Yo quiero entregarle a mi hermano Edgar esta ofrenda con amor para que esto fluya, hermano. Gracias. Con palabra. Cometeo las condiciones que pasó lo del abuelo Águila. Me pidieron de corazón el estar aquí, tomé la palabra de decirle que sí, con el corazón ayudarles para que esté el fueguito, el corazón de la danza y llegue la medicina al círculo, para que todos los hermanos en la danza estén bien, estén danzando y llegue esa medicina hacia con ellos y la lleven a tocar. Pues acepté con gusto y con el corazón. Este fuego, esta llama que se va a encender, es el corazón del abuelo Jaime. Entonces, abuelo Jaime, aquí estamos todos, tus hijos. Aquí está tu sol. Aquí está la llama que siempre sembraste en nosotros. Los que te conocimos, los que compartimos, los que trabajamos contigo. Abuelo Jaime, aquí te hacemos presentes. Fuerza, abuelo. De ahí que nuestra danza del sol, su origen es cuando se paró el sol y la luna y los dioses se reunieron e hicieron un misterioso sacrificio de sangre para que el sol y la luna continuaran con sus ciclos. Y de esa forma se formó el quinto sol, el quinto de movimiento, que es en el cual estamos viviendo. Entonces de ahí la importancia del trabajo que estamos haciendo, de nuestra sagrada danza del sol. Entonces los que ya ofrendaron, pues que se sientan bien de que están coadyuvando al funcionamiento armónico de nuestro Padre Sol. Y los que lo vayan a hacer el día de hoy también, que lo hagan con alegría, con corazón. Es algo digno, algo supremo. Entonces pues vamos a danzar con alegría, guerreros, danzantes del sol. ¡Vámonos!